Entonces, el tema de signos vitales en adulto mayor, ¿verdad? Bueno, ya vi que muchos ya sí sabemos qué son los signos vitales, ¿no? O sabemos cuáles son los signos vitales, por lo menos, ¿verdad? ¿Me dices uno? La frecuencia respiratoria. Ok. Frecuencia cardíaca. Presión arterial. Presión arterial. Temperatura. Temperatura. ¿Algo más? Saturación. La saturación. Algunos artículos manejan la saturación y algunos otros no. Realmente los signos vitales como tal son frecuencia cardíaca, la respiratoria, la tensión arterial y la temperatura. Algunos manejan la oxigenación, algunos manejan también los valores de el dolor también, porque hay veces que el dolor también lo manejan como un signo vital, ¿sí? Pero bueno, vamos. El objetivo de aquí o de mi presencia o de esta clase es que ustedes reconozcan las características y las variaciones de los signos vitales en el adulto mayor. Sí, que yo creo que como ya vamos avanzando, ustedes ya saben demasiado de esto y ustedes me van a ayudar con la clase, ¿verdad? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que hay un cambio demográfico en el aumento de los adultos mayores, no nada más aquí en México, sino a nivel mundial. ¿Sí? Nos dice que para el 2030 uno de cada 6 personas tendrá 60 años. Nos dice que en una proyección al 2050 el 80% de adultos mayores vivirán en países de ingresos medios y bajos. ¿Sí? ¿A qué se referirá esto? Cuando hablamos de países de ingresos medios o bajos? Se refiere a su nivel socioeconómico. Nivel socioeconómico, ok. ¿Qué más podríamos decir de ese nivel? Como menor calidad de vida, También hay menor calidad de vida a otros países, por ejemplo los europeos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de países de ingreso medio, hablamos, por ejemplo, México, ¿sí? Que somos tercermundistas al final de cuentas, y la mayoría de los países de América Latina estamos presentando esto, ¿sí? Se dieron cuenta también que el envejecimiento es más rápido. En el 2012 notaron que había más adultos mayores que recién nacidos. Entre el 2015 y 2050 el porcentaje de los habitantes del planeta se proyecta que van a ser mayores de 60 años y pasando de un 12% a un 22%. ¿Qué es el adulto mayor? ¿Cómo definimos al adulto mayor? Vamos a ver. Tania. Es una persona mayor a los 60 años. Persona mayor de 60 años. Ok, ¿alguien más tiene otra persona? ¿No? Como adulto mayor, solo encontramos que adulto mayor lo definen como la persona que tiene mayor de 60 años, ¿no? Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud también lo define como adultos mayores jóvenes, que son de 60 a 74 años. También existe para la Organización Mundial de la Salud los adultos mayores medianos, que son de la siguiente rango de edad, de 75 a 84 años, y los adultos mayores o viejos ellos le llaman también, de 85 años en adelante. ¿Ok? También lo clasifican por su función, ¿sí? La función de los adultos mayores se ve deteriorada por varias características o varias funciones, ¿sí? Podemos decir que son independientes los adultos mayores. ¿Cuándo podemos decir que un adulto mayor es independiente? Cuando puede realizar las actividades por sí mismo. Cuando puede realizar actividades por sí mismo, cuando puede valerse por sí mismo, se viste, se cansa, camina o deambula, y él es un adulto mayor independiente. También lo llaman como a otra función como frágil, ¿sí? Cuando tiene una dependencia, cuando tiene
a lo mejor no deambula o usa bastón, o a lo mejor la vista le falta o tiene disminución de la vista, entonces necesitan un apoyo. Y los dependientes, cuando hablamos de dependientes, digo, es algo muy ilógico la palabra dependiente, ¿a qué nos referimos? Cuando necesita de otra persona para realizar esta actividad. Cuando no se vale del mismo, ¿no? Necesita de alguien más. Bueno, entonces aquí están los signos vitales. Los signos vitales, como ustedes me los mencionaron, ¿sí? Frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la tensión arterial, y les aumenté los dos que en algunos documentos sí nos marca, que es el dolor, ¿sí? Y la oxigenación. ¿Vale? Pero, ¿qué son los signos vitales? A ver. ¿Moisés? Yo supuse que son mediciones que nos van a mostrar el funcionamiento y el estado general de salud de la persona. Ok. ¿Isabel? ¿Algo más que quieras preguntar? Que son ya parámetros preestablecidos de acuerdo a la edad. Sí. Manuela. Bueno, complementando lo que tenía mi compañera, Sí. yo agregué que cualquier cifra o cualquier número por encima o por debajo de estos, del normal, quiere decir que hay algún problema de salud. Ok, entonces, ¿para qué nos servirían los signos vitales? Para la verificación de los casos Que a lo mejor puede haber un problema, ¿no? Si, como dicen, se sale del rango normal, pues nos puede indicar que ¿Hay alguna alteración? ¿Hay alguna alteración? Sí, obviamente los signos vitales nos marcan rangos, ¿no? Los rangos preestablecidos que nos dicen que el paciente está sano o que puede presentar alguna alteración fisiológica o presentando algún problema patológico, ¿verdad? Bueno, según la OMS dice que son parámetros fisiológicos que reflejan el estado de salud y funcionamiento básico del cuerpo, incluyendo todos estos signos vitales. ¿Vale? Bueno, en el adulto mayor sabemos que hay cambios morfológicos, cambios funcionales, ¿verdad? Diana. Diana, ¿quién es Diana? Diana B. Domínguez Jiménez. Diana. Dime, de los cambios morfológicos, ¿a qué se refiere cambios morfológicos? ¿Qué nos dice de los cambios morfológicos? ¿Qué te suena? Son alteraciones ¿Alteraciones? ¿De qué? de los tejidos. ¿Solo eso? ¿Alguien que le ayude? Son los cambios fisiológicos que suceden a nivel natural conforme el avance de las células que vamos teniendo. Ok, ¿quién más? Compañero. Pues es que todo viene relacionado, sí son como pequeñas alteraciones o anomalías que pueden ocurrir dentro de, ¿cómo puede ser? De algo normal puede traer consigo como cambios funcionales de un organismo, por así decirlo. Son los cambios y alteraciones de los tejidos y órganos. Ok. Sí, cuando hablamos de los cambios morfológicos nos referimos a lo físico, ¿sí? Porque hay cambios funcionales. Cuando hablamos de los cambios funcionales, ¿a qué nos referimos? A la función, ¿sí? Pero hablando del organismo,
¿A qué nos referimos? ¿Cómo lo podríamos describir? ¿Cambios qué? Cambios fisiológicos. ¿Vale? Entonces, dentro de estos cambios existe, según estos autores, en la parte cardiovascular, una hipertrofia cardíaca, ¿verdad? Ustedes ya son muy avanzados. Guadalupe, ¿qué tiene Guadalupe? Hay dos. Ah. Guadalupe, Orea. ¿A qué te suena hipertrofia cardíaca? Como que lo relacionaría con la hipertensión, sí, la elevación de una falla cardíaca, falla en el corazón. Ok, ¿alguien más? Luis. Pues sí, como que ya hay más daño, bueno, Cuando hablamos de hipertrofia, si partimos las dos, ¿verdad? O esa combinación de palabras, si hablamos de hipertrofia, ¿qué dice hipertrofia? ¿Cuál es la hipertrofia? ¿Verdad? Bueno, puede ser un aumento de tamaño. Puede ser un aumento de tamaño, ¿no? ¿De qué? Del corazón. Del corazón. Ok, entonces, cuando hablamos de cardiovascular, cuando decimos cardiovascular no nomás nos referimos al corazón, ¿verdad? Cardiovascular se refiere a los vasos sanguíneos, al corazón como tal, a todas esas vías que nos llevan líquidos sanguíneos, ¿sí? Bueno, entonces los cambios funcionales, cuando hay una hipertrofia cardíaca, hay una rigidez vascular y cardíaca. Hay un mayor riesgo de arritmias. ¿Sí? ¿Qué es una arritmia? Un ritmo anormal del corazón. Ok, es un ritmo que no lleva ritmo, ¿no? Es algo que está distorsionado, ¿vale? Ok, entonces también dentro de estos cambios está el renal. ¿Renal hablamos de? Los riñones. Ok, en los riñones dice que los cambios morfológicos principales es la esclerosis de las arterias y las glomerulares, ¿sí? ¿Qué patologías hay que se relacionen con esto? Insuficiencia renal, ¿sí? Entonces los cambios funcionales hay una menor capacidad de la concentración en la orina, ¿vale? En el nervioso central, una menor masa cerebral, que eso nos lleva a una disminución de la memoria de trabajo. En lo muscular, dice que hay pérdida de masa muscular y eso nos lleva a una disminución de fuerza, ¿sí? La pérdida de masa muscular, ¿qué otra cosa nos podría ocasionar en un cambio funcional? Dila. ¿Puede ser? La pérdida de masa muscular. ¿Qué otra pérdida funcional? Sí, decimos que hay una disminución de fuerza. ¿Qué otra cosa puede haber cuando hay pérdida muscular? Hay fragilidad. Bien. ¿Qué otra cosa? Puede causar, o sea, ya no puede haber un buen movimiento. La movilidad, afecta la movilidad, ¿sí? Bueno, y por último, el metabolismo relacionado con la glucosa, ¿sí? El aumento de grasa visceral, hay veces que los adultos mayores generan demasiada grasita en el abdomen, eso se refiere a aumento de la grasa visceral, porque la grasa dentro de los órganos aumenta. Y esto hace que genere una mayor resistencia a la insulina y que nos lleve a una enfermedad de diabetes. Bueno, entonces vamos desglosando los signos vitales. Frecuencia cardíaca, ¿sí? Dice que es el número de veces que el corazón realiza el ciclo completo de llenado y vaciado de sus cámaras en un determinado tiempo, expresándose en contracciones, ¿sí? En latidos por minuto. ¿Vale? ¿Sí lo entendemos así? ¿Sí? ¿Cuáles son esas contracciones? La sístole Sístole y la diástole.
¿En dónde más lo vemos? La sistolicidad. La presión arterial. Ok, en este caso, la frecuencia cardíaca también la encontramos con qué otro nombre. No, frecuencia cardíaca. Pulso, sí. Y ahí en la hojita decía que mencionaran 2 lugares para la toma de pulso, ¿no? ¿Cuáles mencionaron ustedes? ¿Cuál es el más común? El radial. El radial, braquial, ¿qué otro? Ok, hay varios, ¿verdad? Varios, y el más común es el radial. Ok, entonces, ¿qué necesitamos para esta toma? Bueno, más bien, de la frecuencia cardíaca decimos que de 60 a 100 latidos por minuto es lo considerado dentro de lo normal para el adulto. Para el adulto mayor, dice el documento que de 50 a 80 latidos por minuto es un rango todavía considerado dentro de lo normal. Porque si hablamos o nos vamos a la diapositiva anterior, decimos que el corazón que sufre hipertrofia, y eso nos lleva a que el corazón sea un poco más lento, ¿vale? Entonces, si hablamos de bradicardia, a ver, pues fácil esta pregunta. Marcial Sánchez. ¿Está ahí? Pues es cuando tenemos el pulso o el latido más bajo. Lento, pues. Dime rangos. Ahora 50. Ahora 50. Cuando hablamos de 50 latidos o menor a 50 latidos, hablamos que es una bradicardia. Cuando hablamos de taquicardia, ¿mayor a qué? Mayor a 100 en un adulto, pero si ustedes ven a un adulto mayor con 100 latidos por minuto, ¿tiene taquicardia? No, no tiene taquicardia. ¿Sí o no? Pero hay diferentes rangos. Hay diferentes documentos que varían, ¿verdad? Pero si ustedes encuentran a su abuelito y ustedes le toman el pulso y ustedes lo detectan que tiene 100 latidos por minuto, ¿tiene taquicardia o no tiene taquicardia? Sí. ¿Por qué ustedes pensarían que tendrían taquicardia? ¿Qué genera una taquicardia? A ver, vamos a ver. ¿Qué genera el aumento de la frecuencia cardíaca? Estrés. Sudoración. Bueno, puede ser. Ansiedad. ¿Qué otra? ¿Verdad? El esfuerzo, ¿qué más? Ajá, el esfuerzo. Okay. ¿Algo más? Bueno, entonces si el abuelito de ustedes llega a tener 100 latidos por minuto, ¿ustedes se espantan? ¿Se asustan? Porque el abuelito tiene taquicardia. ¿Qué harían ustedes como enfermeras, enfermeros? ¿Qué harían? Preguntarle cómo se siente. Depende cómo se siente. ¿Verdad? Ahorita vamos a hablar de la frecuencia. Si yo veo los datos que alteran la frecuencia, ¿qué harían ustedes? Pues ver en cómo estaba, si estaba haciendo alguna actividad o algún esfuerzo, entonces puede sentarse un momento y después volver a tomar para ver si ya es. Exacto. Sí, rectificar o verificar que esos latidos sean los correctos una vez teniendo en cuenta que el paciente esté en las condiciones. ¿Vale? Material. Sí, ¿para qué nos servirá el reloj? ¿Ustedes usan reloj todavía? Sí. ¿Todos? Sí. Bueno, ¿el estetoscopio para qué? Para auscultar, ok. ¿La hoja de registro? ¿El monitor? ¿Será necesario el monitor en una frecuencia cardíaca? Sí. ¿O para qué? Dependiendo. Dependiendo de. Si tu abuelito tiene 100 latidos por minuto, ¿le pones un monitor? ¿Buscas un monitor? Ok, el monitor se considera mejor para hospitales.
hospitalización para pacientes ya muy graves que realmente ya tengan una patología considerada que necesiten una. A ver, creo que no. Vaya las preguntas. Iniciaría primero acomodando al paciente y verificando que no viniera corriendo, que viniera tranquilo. En caso de que sí, pues como mencionaban mis compañeras, que se relajara y ya para la toma de los signos vitales, entonces ya sería acomodar la posición adecuada. ¿Eso entra dentro de las acciones? Sí. Vale. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa de las acciones esenciales haríamos o se ocuparían para? ¿Cómo decimos? ¿Todas? Bueno, unas límites. La identificación del paciente, sí. Sí. La comunicación efectiva también. Exacto. ¿Por qué no serviría la comunicación efectiva? Sí, porque le preguntas si qué estaba haciendo antes, por ejemplo, de que si venía corriendo. O incluso cuando se encuentra en una zona hospitalaria, se supone que la comunicación es efectiva, se utiliza para comunicarte con todo el equipo multidisciplinario. Entonces, precisamente así puedes, si es la primera vez que recibes un paciente, por ejemplo, entonces te diriges con la otra enfermera, es hipertenso, es una enfermedad diabética, para que tú tengas. Si ustedes llegan directo con el paciente, le ponen el bomanómetro, le ponen el estetoscopio, le ponen. ¿Eso es lo correcto? No. ¿Qué se hace? Se La comunicación, los 5 pasos de lavado de manos, que eso es otro tema, obviamente eso no. Pero bueno, antes de tocar al paciente nos vamos a lavar las manos, ¿sí? Ocupamos las acciones y el procedimiento. A ver. ¿Alcanzas a ver, compañero? Sí. Localizar la arteria mediante palpación suave sobre un plano duro, óseo, radial. Es el pulso periférico más habitual sobre la muñeca del paciente, encima del hueso radio, sobre la arteria radial en la zona media, en la cara interna de la muñeca, ejerciendo una presión suave. Evitar colocar dedo pulgar, pues tiene latido propio. Percibiríamos nuestras propias pulsaciones. Presionar ligeramente con las yemas de los dedos hasta encontrar el latido arterial. Ok, gracias. ¿Sí? Todos sabemos tomar pulso. ¿Sí? ¿Ustedes mismos saben tomar pulso? No falla. ¿No? No inventan ahí como. Muy bien, entonces nos vamos a la frecuencia respiratoria. ¿Será importante la frecuencia respiratoria en los signos vitales? Sí. ¿Por qué será importante la frecuencia respiratoria? Podría ser porque, bueno, cuando llegan a cerrar una actividad puede llegarse a elevar la frecuencia respiratoria o posiblemente si es que están sofocados, igual empiezan a disminuir. O sea, si yo estoy haciendo ejercicio, ¿cómo se llama eso? Taquipnea, ¿sí? Las respiraciones aceleradas o arriba del rango nos dice que tenemos una taquipnea, ¿sí? Si yo tengo taquipnea, ¿es signo de alarma? Depende. ¿Depende de qué? Tengo el pita, ¿no? ¿Depende de qué? Sí. Si estoy teniendo taquipnea, ¿sí? ¿Es un signo de alarma? Considero que sí, porque está ocupando un mayor aporte de oxígeno, entonces el cuerpo está tratando de tener ese aporte de alguna manera. Ok. ¿No cuestionarías el por qué tener, o qué estaba haciendo, o qué? Sí, sí se cuestionaría. Si tienes un paciente a lo mejor en hospitalización y tú llegas y preguntas que obviamente está en un reposo absoluto y lo encuentras taquipnéico, ¿sería datos de alarma? Sí. Sí. ¿Sí? Si nos dice que las respiraciones tenemos un rango de 12 a 20 y tenemos 25, ¿es un dato de alarma? Sí. ¿Sí? Ok, en el adulto mayor, ¿cuál sería el rango? ¿O ustedes ya han avanzado? ¿Cuál es el rango que ustedes han visto?
guía de valoración clínica del adulto mayor, hay una disminución de las respiraciones en el adulto mayor, que va de 12 a 16 respiraciones por minuto. ¿Sí? ¿Será congruente con lo que vimos anterior? En la diapositiva donde hay cambios físicos y cambios funcionales. ¿Sí, no? ¿Por qué creen que hay disminución? Por la misma reducción de actividades, ¿no? ¿Sí? ¿Qué le pasará a esas vías respiratorias en el adulto mayor? Se van repitiendo dependiendo de lo que haya hecho, si ha fumado también. Depende de las condiciones, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente que con EPOC, No. Sí respira, pero ya es muy poco lo que... y aún así para ellos es normal. ¿Sí? Sí, a lo mejor nosotros vemos y detectamos algo anormal, pero dentro de los rangos de ese paciente es normal y su saturación puede ser menor de 92 a llegar a 89 y es normal, ¿vale? Pero bueno, dice que la frecuencia respiratoria son el número de ciclos de inspiración y expiración que realiza una persona, ¿sí? Esto cuantificado en un minuto, ¿sí? Observando los movimientos en tóraco-abdominales según la edad que acompañe a la respiración, ¿vale? Por ejemplo, ustedes respiran bien, ¿no fuman? Bueno, se supone que sus respiraciones tendrían que ser de 12 a 20, ¿no? ¿Sí? Están en una respiración normal. Si ustedes están haciendo ejercicio, ¿verdad? ¿A cuánto sería su respiración normal con el esfuerzo? ¿Han medido sus respiraciones? Sí. ¿A cuánto ha llegado? Yo como a 18. ¿Con esfuerzo? Ah, con esfuerzo no. No. 28, 26, Ajá. Momento. Y está dentro de lo normal porque están pasando por una fase de expectativa. Bueno, entonces volvemos a aplicar las mismas acciones. Antes que esto, hacemos lavado de manos. Y cuando terminamos tomar el signo vital, ¿qué hacemos? Lavado de manos. Ok, entonces, ¿me apoyo? Estoy yendo por seguir. Observar un ciclo respiratorio completo, inspiración y expiración. El paciente en los que es difícil la toma. Mediante la observación podemos usar la palpación poniendo la palma de la mano sobre el tórax sin ejercer presión, mirar el segundero y determinar la frecuencia respiratoria, es decir, el número de ciclos respiratorios completados que se producen durante 60 segundos, observar la profundidad y la regularidad de los mismos, si se oyen ruidos respiratorios y si el usuario tiene que realizar esfuerzo para respirar. Gracias. ¿Los dejes? Todos han tomado los temperatura corporal. Dice que es aquella que se registra en el cuerpo de una persona o de un animal. Los animales también presentan temperatura corporal, ¿verdad? El rango de la temperatura corporal en los adultos es de 36.5 a 37.2, se considera normotermo, ¿sí? Y en el adulto mayor, dice el artículo que su temperatura normal va de 35 grados a 36 grados. Reduce un grado a diferencia del adulto, ¿sí? Cuando hablamos de hipertermia, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? El aumento de temperatura corporal. Relacionado con, o sea, si aumenta ¿qué rango? Pues mayor a 30. Bueno, en el adulto mayor sería mayor a 36. Si tienes un adulto mayor con 37, en estos ambientes ahorita de calurosos, los adultos mayores tendrán temperaturas de 36 o 35. No, más de ¿No? Bueno, Los cambios fisiológicos, haga frío o haga calor, ellos Se mantiene. se van a mantener en 35. Y ustedes pueden decir, no, pues ya es un buen de calor, les ponen el termómetro y tienen 35. ¿Sí? Y para ellos es normal. ¿Vale? Cuando hablamos de hipotermia, cuando la temperatura está por debajo de qué? De 35 grados. Vale.
Entonces el material, obviamente, un termómetro, el recipiente para colocar el termómetro, desinfectante, gasas, guantes, porque está indicado. ¿En qué momento ponemos los guantes? ¿Para todos ponemos como guantes? Son pacientes con inmunología. ¿Inmunocomprimida? No, pero también por contacto, o sea que tengan algo en la piel. En los tiempos de COVID, ¿cómo andaban? Todos andábamos con guantes, tomando temperatura con guantes, todo es con guantes, ¿vale? Entonces cuando hay un paciente inmunocomprometido, tenemos que ocupar guantes, hay que ayudarnos para seguridad del paciente y para seguridad. Vale. Procedimiento. ¿Me ayuda? Seguir las normas generales para la medición de la temperatura corporal. Antes de colocar el termómetro en la axila, comprobar que esté seca y que no pueda ser friccionada. Colocar el termómetro de tal modo que el bulbo quede en el centro de la regla. Indicarle al paciente que aproxime el brazo al tronco y delante del brazo sobre el tórax. Mantener el termómetro hasta que esté en la señal acústica o a su efecto dejarlo 3 minutos. ¿Cuáles son los que damos 3 minutos? El de mercurio. ¿Todavía hay de mercurio? Sí. Sí, todavía. Aparte de la axilar, ¿de qué otra manera han tomado la temperatura? Rectal. ¿Qué otra manera? El infrarrojo, ajá, ese. ¿Qué más? Oral. En el oído también. Óptico. La presión arterial. La presión arterial de todos los signos, ¿ustedes creen que sea la más importante? Como todos son igual de la misma importancia. Todos son importantes, ¿no? Pero cuando hablamos de presión arterial y vemos la presión alta, ahí sí nos matamos. No es lo mismo agarrar y ver a un paciente con 25 de respiratoria a ver a un paciente con 160, 100 de TEA. Bueno, entonces dice que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre circulante contra las paredes de las arterias, que son grandes vasos por las que circula la sangre normalmente. ¿En dónde tomamos la presión? ¿En qué parte del cuerpo tomamos? Bueno, en las extremidades, ¿Sí? en los brazos, ¿Qué arteria tomamos? aquí la braquial, La braquial. en las piernas la Bueno, ahí. ¿Qué otra? ¿Qué otra arteria podemos ocupar para tomar sin la TEA? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Solo braquial? ¿La rueda de la rodilla? ¿Vale? Ah, sí, el pupilo, sí. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está la pupilla? Acá atrás. ¿Dónde es acá? Atrás de la rodilla. En la cuenca de De la. la parte anterior o posterior de la rodilla, ¿no? Posterior. ¿Vale? ¿Sí? ¿De qué otra? ¿Han visto los monómetros? Que no son tan recomendables porque cualquier movimiento altera. Entonces dice que hay dos movimientos, ¿verdad? O hay dos ruidos que se escuchan. ¿Cómo se llaman los ruidos? Los ruidos de bueno, sístole y diástole, ¿verdad? La sístole que hablamos cuando hay una
contracción. ¿Sí? Que esto hace que sea el pulso o el tono que escuchamos el más fuerte, el primero. Y el segundo es la diástole, que es la relajación. ¿Vale? En los adultos mayores hay varios rangos. Los adultos mayores de 60 años tenemos rangos para la presión arterial, para ellos sea normal, o considerado normal. Que va a un rango de 120 a 129 de sistólica sobre una diastólica de 80 a 84. Puede ser esa normal todavía. En los adultos mayores de 70 tenemos un rango igual de 130 a 139 sobre 80 a 89. Eso se puede considerar todavía normal. Y en los adultos mayores de 80 años, la variación puede ser todavía un poquito más, a 140-90, para ellos están dentro del rango. ¿Sí? Si hablamos de hipertensión, entonces, ¿qué rango podemos ocupar? En un adulto mayor, menor de 60 años, Bueno, es que se divide según la norma oficial, se divide por grados, pero tiene ahí un apartado en el que es supuestamente la normal, que es menor de 120, y en normal alta dice menor de 135, y ya después siguen las fases de fase 1, fase 2, fase 3. Ok. 140-90 en un adulto de alta. Sí. ¿Es hipertensión? Sí. Aunque podamos tener varios rangos, siempre hay un límite, ¿sí? Para que marque hipertensión, aunque pueda tener la etapa 1, tenemos un límite. Hipertensión va a ser arriba de 140-90 en un adulto. Pues tenemos adulto mayor con 140-90. Y aparte de esto, es hipertenso, ¿verdad? Para él es normal. Entonces, dependen también las condiciones de los pacientes, nos va a llevar a valorar, ¿vale? Cuando hablamos de hipotensión, bueno, hablamos de que los rangos menores a esto, podemos manejarlos. Por ejemplo, hay pacientes que manejan 90, 60. Sí, que yo creo que varios de ustedes pueden manejar sus presiones todavía porque son jóvenes. Pero pacientes adultos mayores que tienen 90, 60, hablamos ya de una hipotensión, ¿vale? ¿Qué materiales ocupamos? Bueno, el manómetro convencional, ¿verdad? Porque ustedes ya escuchan el motor, ¿no? ¿Todavía ocupan eso? Sí. Bueno, manómetro, el manguito debe ser de tamaño, porque hay vasos de diferente tamaño. El estetoscopio y la clorhexidina, ¿para qué será? Para desinfectar, ¿verdad? Cada cambio de paciente vamos a desinfectar el manómetro, ¿vale? Procedimiento. ¿Alcanzaré? Determinar la zona donde se va a realizar la toma de presión arterial, sea el lugar de elección es uno de los brazos, encima del codo, o solo en caso de imposibilidad se considerará otra localización como el muslo o el tobillo. No realizar mediciones en extremidades con perfusiones intravenosas o con catéteres venosos o arteriales, ya que se puede causar daño tisular, obstrucción de la perfusión y del catéter. Elegir un manguito de tamaño adecuado a la zona donde se va a realizar la medición. Limpiar las olivas con endoscopio con clorhexidina acuosa al 2%. Localizar la arteria palpando con los dedos índice y medio de la mano dominante. Determinar la zona donde se va a realizar la toma de presión arterial. Ya, el lugar de elección es uno de los brazos, encima del codo, y solo en caso de imposibilidad se considerará otra localización como el muslo o el tobillo. ¿Hay dudas hasta acá? ¿No? ¿En qué condiciones estamos viendo? Si hablamos pacientes fracturados de miembros superiores, ¿cómo tomarían la presión? Ahí es donde ocuparíamos muslo o tobillo. ¿Sí? Entonces dice que la presión arterial se puede medir en cualquier arteria que nos dé pulso. ¿Vale? Entonces, no realizar mediciones en extremidades con perfusiones
intravenosas o catéteres venosos o arteriales. Eso puede causar daño muscular, obstrucción de la perfusión y del catéter. Elegir un manguito de tamaño adecuado de la zona donde se va a realizar la medición. Limpiar las olivas del fenendoscopio con clorexidina acuosa 2%. Localizar la arteria palpando con los dedos índice y medio de la mano dominante. ¿Dudas? ¿No? ¿Queda claro cómo es el procedimiento? Ok, terminando el procedimiento, ¿qué se hace? ¿Dudas hasta acá? Sobre los signos vitales, ¿no? Entonces ya van a poder contestar todas las preguntas. Bueno, entonces, ¿es importante la toma de signos vitales? Sí. Sí es importante la toma de signos vitales, en este caso en el adulto mayor, porque nos puede ayudar a detectar alguna alteración fisiológica a temprano tiempo, en un momento adecuado, y no en el momento donde ya no se pueda hacer o sea algo más grave, ¿sí? Y el envejecimiento conlleva modificaciones en los diferentes sistemas, como ya lo vimos, y esto implica que los parámetros convencionales también se pueden o son modificados. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues ahora les voy a pasar el mismo. ¿Sí? No, ellos tienen que contestar todas. A ver, compañeros. Compañeros. Sí, hay una pregunta. ¿Qué factores alteran la temperatura corporal? Yo puse un proceso infeccioso. ¿Algún proceso infeccioso? ¿Qué más? En el tablero también. ¿Qué más? El ambiente, ¿no? Oiga, profe, entonces, los cambios bruscos de temperatura. Sí. También, lo mismo. Entorno, ambiente. A ver, esta es la compañera externa que pregunta. Que cuando se usan los momentos de aguatilla, ¿dónde son los lugares correctos para colocarse? Cuando hay que hipertermia, hipotermia. No. Cuando hay hipertermia, no ocupas momentos tibios. ¿Qué ocupas? Momentos fríos. Sí. ¿Pero en dónde se colocan? Bueno, los momentos como tal, como ese compañero, no está bien ocupado. Y los baños sí están bien ocupados, pero también hay compresas que generan la compresión y generan también que ayude a
a regular las temperaturas. Por lo regular, ¿dónde ponen o dónde han visto que colocan? En el abdomen, Hay pacientes que son muy intensos con sus temperaturas, especialmente los adultos mayores que cuando tienen procesos más complicados, patológicos. Y yo, en lo personal, prefiero ponerlos en las ingles, en las axilas, en el abdomen y en las en las axilas, ¿no? Sí. ¿Y por qué axilas? ¿Por qué en la axila? ¿No? Específicamente. A ver. Ahí está, hay que hablar entonces de la fisiología. Ajá, ¿y qué pasa fisiológicamente? ¿Qué hay en las axilas? ¿Qué hay en las axilas? Ganglios. Ganglios. ¿Qué conducen los ganglios? Los ganglios tienen que ver con una para. ¿Qué conducen los ganglios? Linfocitos. ¿Qué conducen? ¿Qué? Bueno, ¿cuál es la función de los ganglios? A ver. Es que secretaba un líquido. ¿Cuál es la función? Ajá, sí, sí, la linfa. Ok. En las axilas, a ver. En las axilas vamos a encontrar ganglio linfático, pero también encontramos vasos importantes. ¿Sí? Arterias y venas. Si hablamos que necesitamos enfriar, vamos a llamarlo así, ese cuerpo, lo que necesitamos es que encontrar torrentes de sangre que nos lleven o nos conduzcan esa sangre hacia el termostato del cuerpo. ¿Dónde está el termostato del cuerpo? En el hipotálamo, ¿sí? Entonces, si encontramos las axilas, las ingles, la parte femoral también, si nos enfocamos en esos puntos para bajar la temperatura, obviamente que va a ser más rápido. Entonces, ¿por qué se coloca ahí? Porque hay una mayor conducción o mayor irrigación de sangre. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ahora nada más hacer 3 minutos para contestar el examen.
Tanto que no es suficiente condición. Gracias. Ya ven que les dije. Ya no puedo hablar. Soy un ser de paz y yo no tengo tentación. Bueno, compañeros, les quiero agradecer por su tiempo, por su paciencia y por su participación también. Gracias a todos. No,